la cámara web sí se pudo solucionar, ¿no? Ya no era una cuestión de configuración, sino básicamente de traer, pues así, periféricos sueltos, un micrófono por acá, una cámara por allá, se le conectó directamente en el CPU y ya, salvamos la clase como tenía que ser, ¿no? Pero en el caso del Excel, y ahí sí entramos en problemas, ¿no? Pero ahora sí, ya no hay problema y podemos resolver el asunto como se debe. Muy bien, entonces el asunto está que, dada una data histórica, vamos a decir de 15 periodos pasados, en los que hemos registrado datos de cantidad comprada y precio pagado, digamos, nos piden pues encontrar la función, vamos a decir, Q en función de P, ¿no? Esta es la función real, pero la función estadística es el estimado de cada una de esas variables, ¿no? Y bajo el supuesto de que hay una distribución normal y que los errores por exceso se compensan con los errores por defecto, entonces decimos Q igual a A más B por P, ¿no? Y esa es la función estadística. Y precisamente esa es la función que tenemos que encontrar a partir de estos datos. Entonces, para lo cual vamos a utilizar el modelo de regresión, que supongo yo en su curso de estadística ya lo han visto, ¿no? Entonces, ese modelo de regresión pues hace una serie de correlaciones entre Q y P, para lo cual se tienen que haber estimado previamente los valores estadísticos de A y B, ¿no? Entonces, encontrando estos coeficientes, A y B, ya encontramos la correlación entre Q y P. Ese es el método de los mínimos cuadrados. Entonces, a ver, vamos a pasar de una vez a esto. Entonces, siguiendo las instrucciones del Excel para para utilizar esta función estadística de regresión, vamos a archivo, entramos a su menú más, dentro de este submenú opciones, en opciones, a ver, déjenme un rato acá. Complementos, y en complementos utilizamos la herramienta de análisis de datos VA, el cual lo aceptamos, y entonces aceptamos esta herramienta VA, y entonces ahora lo vamos a aplicar a los datos que nosotros vamos a introducir, datos. Ahora sí, está habilitado análisis de datos. Y dentro del análisis de datos hay diferentes pruebas. Vamos a usar la de regresión. Regresión. Aceptar. Y entonces ahora
todo esto es una organización, en este caso es una organización matricial. Entonces la variable dependiente son las Y, que sería Q en función de P. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces esta matriz columna la ingresamos aquí tal cual de, digamos, el tiempo más cercano al presente, que es 1, hasta el tiempo más lejano, que es el tiempo 15. Entonces ya ingresamos toda la matriz columna y ahora ingresamos toda la segunda matriz columna de la variable independiente. Ya está. Entonces, ah, lo que queremos es que nos bote en una hoja nueva y también que nos saque algunos datos adicionales, algunos estadísticos. Básicamente estos, porque lo que nos interesa es centrarnos en los coeficientes por el momento. Ya en análisis estadístico más sofisticado, posiblemente usemos todos los otros atributos, pero por el momento usemos eso. Entonces, ya está, aceptamos. Y entonces en la hoja 2 nos va a salir el resultado. Entonces vamos a la hoja 2 y ahí vamos a analizar los resultados que nos ha arrojado esta prueba. Ahora, como una anécdota, les cuento que este tema se abordaba en un curso que creo que ya lo han eliminado del sílabus ahora. Ese curso antes se llamaba Métodos de Predicción. Entonces, fue mi caso, ¿no? 1974, el 75 creo, 1975, sí. Debe haber sido el 75 que yo llevé el curso de método de predicción con el profesor Luis Flores Fonseca. Muy bueno, muy bueno. Y en ese tiempo los cálculos, ¿no? Mediante todas estas técnicas de la inducción matemática, ¿no? El uso de sumatorias, se hacía con regla de cálculo. Regla de cálculo, señores. ¿No? Y bueno, el profesor para entrenarnos nos metía pues una serie de 50 datos, 60 datos. En realidad la práctica y los exámenes, yo creo que el 90% del tiempo lo usábamos en multiplicar y sumar. Eso sí, si por ahí te quinceabas, ya te fregaste, pues, porque ahí no había método de corregir hacia atrás, ¿no? Y más nos dedicamos a multiplicar con nuestra regla de cálculo, que ya efectivamente estaban dotados con un visor que tenía luna de aumento, porque si no nos quedábamos más ciegos de lo que éramos. Y así, ¿no? Con 60 datos tenías que pues, hacer x por y, x cuadrado por y cuadrado, y algunas veces raíz cuadrada del producto x por y así sacar cada resultado para cada momento, y después hacer las sumatorias, ¿no? Y después hacer las operaciones, ¿sabes? Y por ahí te quinceabas en algo, etcétera, uy, el resultado pues te salía totalmente contrario a lo que debería ser, pero ya no había vuelta que dar porque ya habías invertido tiempo. Y por decir 30 o 25 que estaban matriculados en el curso, tal vez uno o a lo más dos tenía, pues, para lo que para nuestros ojos era una súper calculadora, una calculadora de 4 operaciones: sumar, restar, multiplicar, dividir. Eso era la calculadora más evolucionada
y que tenía pues las marcas de lo que ahora son las famosas calculadoras Hewlett-Packard, ¿no? Pero las primeras calculadoras hacían básicamente 4 operaciones, pero para aquel entonces era pues una súper calculadora, ¿no? Porque, bueno, ya tenía memoria, entonces podías acumular datos, ¿no? Pero, ah, ciertamente, pues, que fue muy heroico pasar ese curso prácticamente haciendo los cálculos a mano, ¿no? Pero, bueno, pues así es. Muy bien, entonces, aquí vamos a registrar uno de los, digamos, dos de los coeficientes o estadísticos para juzgar la bondad de este modelo. Cuando el modelo es básicamente en función a una variable, ¿no? Lo más eficiente es usar este coeficiente de correlación, disculpe, este coeficiente, ¿no? De determinación que dice 0,5869 o en todo caso está diciendo que del 100% de las variaciones en la variable dependiente, que es la demanda, está diciendo que el 58,695652% es explicado por las variaciones del precio, ¿no? Entonces, cuanto más alto sea este coeficiente, mejor será el proyecto. Y también es cierto lo contrario. Cuanto más bajo sea este coeficiente, entonces más bajo es la correlación entre las dos variables y menos eficiente es el modelo, ¿no? Entonces, eso es, digamos, el significado de este coeficiente de determinación o, como está ahí, el R cuadrado, famoso R cuadrado, coeficiente de determinación. Entonces, para nuestras estadísticas, saquémoslo aquí y pongamos, pues, de que, digamos, un atributo de este modelo es que el coeficiente de determinación sea 58,69%. Después, otro aspecto que tenemos que examinar es, digamos, la curva tiene sus características. Uno es digamos, el coeficiente autónomo y otro es, digamos, el coeficiente de la variable. Entonces, aquí tenemos estos dos coeficientes, ¿no? Donde nos dice que el coeficiente de la variable x1 es menos 1,63. O sea, lo interesante aquí es, en primer lugar, el signo. El signo nos está diciendo que es una pendiente negativa, menos, ¿no? Y de un valor absoluto de 1,63. Y lo otro nos está diciendo que el intercepto es 16,898. Entonces saquemos también estos datos para configurar el modelo y nos vamos a la hoja 1. Entonces, ya tenemos los datos. Ya está, ¿no? Entonces este es el A y este es el B, el coeficiente de x1, ¿no? Ahora, si bien es cierto, tenemos estos son los valores estimados, 16,89 es el valor estimado de A y B ya es negativo, 1,63, ¿no? Y esos son los valores estadísticos que salen a partir de estos datos, ¿no?
Ahora nos falta hacer el análisis correspondiente para saber si estadísticamente estos coeficientes son confiables o no son confiables. Entonces, para eso, pues tenemos aquí el valor de f de Fisher, el valor calculado y el valor crítico de tabla, también de Fisher, ¿no? Y si, digamos, el valor, el f calculado fuera mayor que el f teórico, ¿no? Entonces lo que estamos encontrando estadísticamente es de que el hecho de que nosotros estemos correlacionando Q con P es estadísticamente aceptable, ¿no? ¿Por qué es aceptable? Porque efectivamente el cuadrado de la sumatoria del cuadrado de las variaciones eh, entre las dos variables, entre Q y P, es mucho mayor que el mínimo teórico que se exige para hacer aceptable que Q con P tengan alguna relación, directa, indirecta, inversa, lo que sea, pero la cosa es de que uno de alguna manera predice al otro y viceversa, ¿no? Entonces, el valor mínimo según tabla para que aceptemos de que sí hay una cierta condicionalidad entre Q y P, el valor de tabla es 0.00008, ¿no? Entonces, en comparación a eso, pues 18.47 es súper mayor, ¿no? O sea, sí, digamos, esas variables, eh, digamos, están bien relacionadas en este caso, ¿no? Eso es lo que estamos diciendo. Entonces, desde ese punto de vista, si f calculado es mayor que f teórico, se acepta también como buena la relación entre Q y P. Entonces, a partir de esa aceptación, ya entonces ahora sí tratamos de medir los coeficientes correspondientes para, digamos, el modelo real que vamos a utilizar, ¿no? Entonces, así, entonces ya con estos valores nos vamos a entonces construir la ecuación que hemos puesto acá, donde por tanto ah, por tanto, esto va a ser igual a este, 16.89. Voy a utilizar dos decimales nomás, que es el valor del coeficiente autónomo, eh, menos, menos 1.63 por X, o por P, que digo, por P, ¿no? Pero es el P. ¿Ya está? Entonces, este es el modelo. En el pasado, digamos, estas variables se comportaron de esa forma, se comportaron de esta manera. Este es un modelo, por tanto, construido en base a la data histórica.
Pero también sabemos pues que su R cuadrado es igual al 58,69%. Entonces, de aquí para adelante, un modelo es bueno cuando el mayor porcentaje de sus variaciones, eh, de las variaciones de la variable dependiente, que en este caso es Q, es explicado por la variable independiente, que en este caso es P, ¿no? Entonces, los modelos lo que quieren es que en lo posible la variable independiente pueda explicar no solamente, vamos a decir, como está acá, 58 o 69%, sino, bueno, lo ideal es que sea hasta el 100%, o sea, el 1.0. Claro, para llegar a eso, pues lo que falta es destreza, más práctica, ¿no? Y, y entonces ahí ya tendríamos la bondad del problema. Hasta el momento se acepta entonces que la función de demanda tenga esta forma, ¿no? Y entonces, nada más que para comprobar que haya una correspondencia entre el modelo y lo que pasó en la realidad, o sea, todavía no estamos usando este modelo para predecir. O sea, aquí la intención de estos modelos es para predecir, ¿no? En realidad, pero también se debe comprobar de que si ahora yo hago un cálculo retrospectivo, debe haber una cierta coincidencia. La diferencia será pues el más menos de cada modelo. Entonces, así, por ejemplo, si para un determinado caso, si el precio fuera 5, ¿no? Si el precio fuera 5, aquí tengo hasta dos valores, ¿no? 8 y 11. O sea, la cantidad demandada debería dar entre 8 y 11 alrededor, ¿no? Porque eso es lo que dice acá. Entonces, a ver, nada más que para comprobar, tendríamos pues 16,89 menos 1,63 por 5, 8,74. Entonces, bueno, es más próximo a, ya está aquí, está 8, ¿no? Está próximo. En todo caso, va a variar entre 8 y 11, pero ya esa es la bondad del modelo. Recuerden que su eficiencia es 58,69, no es 100%, ¿no? Pero esto es lo que sale. Ahora, claro, esto puede ser más afinado todavía con otros estadísticos, etcétera, pero es en materia de la estadística. Acá lo que quiero decir es que la conducta del consumidor puede ser por lo menos referenciada de manera cuantitativa, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta aquí? A ver, escucho. Adelante. ¿Preguntas, señores? Ahí tenemos los resultados. Ahí tenemos la gráfica. La curva de la regresión pendiente con tendencia negativa, ¿no? Ahí está.
Aproximadamente esto es el gráfico de los datos tal cual, ¿no? Pero usando el método de los mínimos cuadrados, que consiste en pasar una línea recta entre los puntos equidistantes. Esa línea recta, en lo posible, es una línea de pendiente negativa, ¿no? Entonces, esos son ese es el análisis. ¿Preguntas, señores? ¿Qué pasó? ¿No hay pregunta? Vamos a preguntar nosotros. Ya, se retiraron dos. Se retiraron inmediatamente y dije, voy a preguntar. O Profesor, tengo sea, una duda, pero es con respecto a formato, ¿no? ¿Cómo obtuvo las gráficas? Es lo que la gráfica, pues, o sea, eso lo saca inmediatamente, eso es automático, forma parte del paquete, en este caso regresión, ¿no? Pero ahí están las variables, por ejemplo, este, 10-20, usualmente pues es la demanda, porque la demanda hemos puesto como la Y o variable dependiente, ¿no? Y el precio como la variable independiente, como la X. Entonces, Y en función de X, en este caso X1, ¿no? Y entonces ahí esa relación, pues ya la tenemos acá, tiene un intercepto de 16, ¿no? En la y con una curva pendiente, dependiente, menos 1.63. Lo que quiere decir que si nosotros, eh, digamos, dibujamos, eh, entonces, la gráfica está donde, digamos, aquí está Q y su intercepto, ¿no? Es acá 16 y picos, ¿no? Pero la pendiente aquí es 1.63, ¿no? Negativo, ahí está. Entonces aquí incluso se puede, con esta gráfica, estadísticamente se puede hacer varios análisis, por ejemplo, ¿no? Estadísticamente hablando, ¿ah? Porque esto no nos consta que haya pasado en realidad, pero estadísticamente hablando, por ejemplo, ¿no? Si el precio fuera cero, vale decir que te regalen el producto, ¿cuánto quisiera llevarse la gente de ese producto? Hay algunos productos que ni regalado te llevas. Bueno, en este caso, si el precio fuera cero, te regalan el producto, te llevarías 16,89 productos. 16,89. Ya, 16,9 vamos a decir. Ya está, un primer ejercicio. Ahora, ¿cuál sería el precio máximo que, eh, eh, que podrías cobrar y pues con lo cual ya en sí la gente no compraría nada, ¿no? ¿Cuál sería ese precio máximo cuando Q sea cero? Entonces, si Q fuera cero, bueno, aquí ya sabemos que P tendría que ser 16,89 entre
1.63, ¿no? Entonces, a ver, un ratito. Entonces eso sería 16.89 entre 1.63, 10.36. O sea, si el precio, ¿no? Si el precio fuera 10.60, 10.4, vamos a decir acá para redondear. Si el precio fuera 10.4, ya la gente no compraría, demasiado caro, ¿no? Esos serían los interceptos, ¿no? Los interceptos. Este, y también esto nos podría servir para encontrar, por ejemplo, acá, la elasticidad. Entonces, vamos a suponer que estamos en este intercepto, ¿no? Aquí, de este punto, que es 16.9,0, y nos movemos a este otro punto, que es 0,10,4. Entonces, ¿cuál sería la elasticidad precio? La elasticidad precio, entonces, recordemos que estamos en que la elasticidad también es igual a variación de Q sobre variación de P por el dato inicial u original, vamos a decir P sub 0 sobre Q sub 0, el dato inicial, ¿no? Entonces aquí tendríamos que, si vamos de acá, ¿no? El Q sub 0 sería 16.9 y el Q sub 1 sería 0, ¿no es cierto? Entonces delta de Q es 16.9 menos 0, porque el Q1 sería acá 0, está, sobre P sub 0 menos P sub 1, porque es sobre delta de P. Entonces el P sub 0 es 0 acá, y el P sub 1 es 10,4. 10,4, ¿no? Por el P sub 0, acá sí entramos en problemas teóricos. El P sub 0, 0. Ay, ay, ay. Entre el Q sub 0. No, pero el P sub 0, el P sub 0 inicial aquí era 0, pues, ¿no? Y el Q sub 0 es 16,9. 16,9. Entonces, aquí la pendiente, o la elasticidad, mejor dicho, sería pues 16.9 entre 10, entre menos 10,4, pero por 0 entre 10,4 sería, la elasticidad sería 0, ¿no? Claro, ese es el resultado que sale. Entonces, en este caso, estadísticamente, lo que se estaría diciendo es de que para este producto, en este caso, cuando varía el precio, la gente no compra más y peor, tampoco compra menos. Simplemente
su demanda no varía, ¿no? O sea, él sigue comprando eh, entre estos dos extremos, ¿no? Si varía entre estos dos extremos, el consumidor no compra menos, obviamente peor, compra más si es que el precio subiera, ¿no? A este consumidor, ¿no? Entonces, por eso, aquí recuerdo pues lo que les decía, que en lo posible, en las curvas de demanda, en lo posible los hacemos asintóticas. Entonces, ya, si los hacemos asintóticas, este, obviamente, pues, ya eliminamos esa posibilidad del cero. Ya está. Curva de demanda más típica, sea un poco convexa hacia el origen, pero siempre de pendiente negativa, ¿no? Entonces aquí ya la elasticidad, dependiendo de las variaciones, nunca va a ser cero, ¿no? Porque no hay interceptos. O sea, en general, como comportamiento humano, siempre somos sensibles a las variaciones del precio, altamente sensibles, escasamente sensibles, pero siempre hay alteraciones. Entonces, una curva asintótica refleja mejor el comportamiento humano que una que tenga interceptos. En promedio, ¿no? Digamos, para la mayor parte de los productos. Hay pues productos, por ejemplo, los productos de lujo, obviamente que si se ponen muy caro, como son productos de lujo, bueno, no compras porque ya está demasiado caro. Pero en lo que son productos básicos, básicos, de primera necesidad, este, o sea, haces pues cualquier sacrificio, pero los que son productos básicos, sí o sí, o sea, incluso puedes pagar hasta precios de capricho, ¿no? Porque son los productos básicos, indispensables, ¿no? Pero en productos de lujo, obviamente, pues, si se encarecen, frenas tu demanda y te vas por productos sustitutos, otros productos que, donde, digamos, en lo posible no se observa que haya abuso de poder. Pregunta, otra pregunta, adelante, vamos. Pregunta, señores, pregunta. Voluntarios, a ver, ¿dónde están los voluntarios que quieran preguntar? Vamos a escoger voluntarios. Daniel Andrés García. Andrés García, pregunta, vamos. ¿Me escuchó? ¿O ya no está en la lista Daniel Andrés García? Oigan, señores, tienen que contestar, ¿ah? Porque si no contestan, pues en realidad no están asistiendo a la clase. García, ¿está presente? ¿Aló? O sea, llamar a otro voluntario. A ver, Harold Adrián Pérez. Pregunta, comentario. Harold,
Sí, profesor. No, también me pareció lo de los coeficientes, la relación que cumplían para ayer el P. Pero ¿y cuál es la pregunta? No era la del cálculo, la que realizó, pero ya lo acaba de demostrar, profesor. Ah, ya, ya, ya. Entonces, claro, con el Excel ahora esto pues, se hace pues, con un clic, ¿no? Antes nosotros teníamos que memorizar nuestras curvas de nuestras fórmulas de inducción matemática para, para hacer, para hacer luego nuestros cálculos, ¿no? A ver si a la memoria recuerdo, ¿no? Entonces hablábamos pues del y estimado, que debería ser pues igual al coeficiente autónomo A estimado, más el eh, B estimado por la variable dependiente. Entonces, bueno, por inducción matemática esto es fácil en el sentido de que el A estimado es la media menos el B estimado por la media, ¿no? Entonces el problema era la B, el coeficiente, el que diga la pendiente. Este es el problema, ¿no? Entonces, a ver si la memoria no me falla, ¿no? Entonces, esta era la sumatoria de las X por la sumatoria de las Y menos el número de datos por la sumatoria de las X por Y. Así era. Menos N por la sumatoria. Ajá, aquí sí creo que me voy a quincear. De las Y cuadrado menos la sumatoria de las Y todo al cuadrado. Ajá. Ese era el cálculo manual, digamos, de los coeficientes, ¿no? Y ahí es donde n pues eran 60 datos, 60 datos. Entonces aquí tenías la sumatoria de 60 datos por la sumatoria de los otros 60 datos, y el producto y todo esto. Entonces aquí tenías A, B, ¿no? Y después ya el otro problema era pues el cálculo manual del E cuadrado. Ah, pues, no sé, de lo que yo recuerdo, es el ratio de la sumatoria de los cuadrados de la regresión sobre la sumatoria de los cuadrados de la regresión más la sumatoria de los cuadrados del error puro, suma de cuadrados del error puro. Entonces, esta sumatoria era pues el error total, ¿no? Sumatoria de cuadrados del error total, ¿no? Entonces, lo ideal es que la sumatoria de cuadrados de la regresión se aproxime a la sumatoria de cuadrados del error total. Entonces, obviamente, si había una relación 1/1, R cuadrado salía 1, ¿no? Pero ya ese es el modelo perfecto, ¿no? En el sentido que las variaciones de X, si todas las variaciones de X repercuten en las variaciones de Y, y tenemos un modelo que capta esto, entonces efectivamente pues, es un modelo perfecto, ¿no? Porque la variable dependiente capta todo lo que pasa
en la variable independiente. Entonces, ahí el R cuadrado podría salir 1. Pero ahí el modelo estadístico en la práctica se hace igual al modelo real. Pero no, pues, o sea, eh, más bien se entiende que el modelo, por ser una simplificación de la realidad, el modelo solo capta una parte de esa realidad. Entonces, como tal, siempre cometemos errores porque precisamente no captamos todo lo de la realidad. Entonces, por eso es que llegamos a modelar, ¿no? Vamos a decir de esta forma, y la intención es aproximarse, obviamente, a la realidad, ¿no? Entonces, esa es la teoría, pues, ¿no? Ya, otra pregunta, adelante. Profesor, buenos días. Una pregunta. Adelante. Sí, quería preguntar con respecto al coeficiente de determinación. Bueno, normalmente sale en base a esos cálculos que también está haciendo, pero quería saber si de forma estándar el 0,58 que se ve ahí o que salió justo en este caso es como el coeficiente de correlación estándar que se tiene o ese varía más. O sea, normalmente nos sale 90 y este es un caso excepcional, o normalmente sale 70, 60 por ahí, en los casos Eh, económicos. ajá, buena pregunta, ¿no? Como se sabe, pues la estadística debe registrar en todo caso los hechos de la realidad, ¿no? En lo posible, esa es la idea, ¿no? De que la realidad se refleje en el dato, ¿no? Pero lamentablemente, pues, hay una serie de interferencias por las cuales los datos no son fieles reflejos de la realidad, ¿no? Reflejan una parte. Entonces ahí hay un error, ya. Comenzamos por el error de registro, ¿no? Ese es uno. Pero lo segundo ya es el modelo que trata de reproducir las relaciones de la realidad. Entonces, claro, el modelo ideal es que lo refleje totalmente. Sin embargo, pues también ahí reconocemos de que en la mayor parte de los casos no identificamos todas las variables concernientes a un fenómeno, ¿no? Y bueno, nos damos por bien pagados si por lo menos registráramos a las principales variables, vamos a decir, ¿no? Y aceptamos, digamos, no haber registrado, no haber identificado algunas otras variables, por lo cual ya también ahí tenemos un error, vamos a decir, por defecto, aunque también hay el error por exceso. O sea, tú has considerado una variable que en sí no venía al caso, pero la has considerado como una variable explicativa de un determinado hecho, pero no venía al caso, ¿no? Pero eso te vas a convencer más adelante. Entonces también tenemos errores por exceso, ¿no? Entonces, tanto por el exceso como por el déficit, tenemos errores. Entonces, eh, por eso que se dice que solamente de manera ideal ese coeficiente podría ser 1, pero en términos reales es usualmente menor que 1. Ahora, ¿cuánto menor que 1? 50%, 40%, 30%. Bueno, depende pues de la abundancia de información, ¿no? Si hay abundancia de información, vale decir, conseguir información es relativamente barato, entonces obviamente tu modelo tiene que ser lo más explicativo posible, digamos, al 80%, al 90%, o un poquito más del 90%, ¿no? Porque pues hay abundancia de datos, ¿no? Sin embargo, si tu modelo pues, no tiene mucha data, ¿no? Porque es muy costoso o es difícil averiguar, entonces en realidad los
que se dedican a este negocio muchas veces aceptan un modelo con 30%, con 35% de bondad de explicación, y se dan por bien servidos en el sentido de que más vale algo que nada, ¿no? Pero aceptando de que esos coeficientes que son 0,20, 0,30, ¿no? Cuando más adelante se utilice para hacer predicciones, o sea, su intervalo de confianza va a ser relativamente más amplio que, digamos, un modelo que tenga, por ejemplo, un R cuadrado del 90%, su intervalo de confianza será relativamente más acotado, o sea, casi más puntual. En cambio, el otro, que tiene un R cuadrado menor, su variación, ¿no? Respecto a un valor central será mucho mayor, ¿no? Entonces, es uno con otro. Entonces, bastante depende de la abundancia de datos, o vale decir, del bajo costo de los datos, ¿no? Eso es lo que se puede decir, ¿no? Desde un punto de vista estadístico. Otra pregunta, adelante. Preguntas, señores, preguntas, ahora se tiene que preguntar. Yo recuerdo que mi profesor de Economía General, bueno, aquí eran tiempos muy difíciles, o sea, ustedes pues ni por acá han vivido esos tiempos de tanta crisis económica que hemos tenido en Perú en los años 70. Bueno, prácticamente cachimbo, ¿no? Uno no sabe mayormente. Bueno, después recién me avisaron otros compañeros, ¿no? De que mi profesor de economía en aquel entonces, dicen que a su vez era el decano de economía de San Marcos en aquel tiempo, ¿no? Y bueno, pues la situación era tan crítica que el profe efectivamente dictaba su curso y ¡prum!, salía corriendo, y dicen que salía corriendo porque también hacía taxi, ¿no? Lo cual no es raro, ¿eh? No es raro. Uf, he leído bastantes historias que, por ejemplo, hasta en Chile, ¿no? Hasta ahora, tal vez hasta antes de la Bachelet, ¿no? La situación en la universidad no era tan buena, o sea, los profes quitaban su clase e inmediatamente salían a hacer taxi, incluidos pues rectores, decanos, ¿no? Porque la situación realmente era difícil. Entonces, eso hace que algunas veces no haya la suficiente paciencia para hablar, para especular incluso sobre determinadas teorías, situaciones, ¿no? Y nos vamos básicamente a una especie de teoría o filosofía de diccionario, ¿no? En el sentido de que decimos que las cosas son así, las cosas son así, casi por definición. Sin embargo, pues ya cuando los tiempos mejoran, ya también todo el mundo se relaja un poco, ya hay tiempo pues para, vamos a decir, discernir, especular, algo así como permitirse dudar, digamos, de las afirmaciones tan contundentes que parece hubieran sobre muchas cosas, ¿no? Y por tanto, pues ya tú puedes especular, ¿no? Algo así como que, ¿cómo sería en el caso que? ¿Cómo sería en el caso sí? ¿No? Entonces, ya te flexibilizas, ¿no? Y te pones ya, digamos, en una situación de poder ver, poder admitir eh, eh, cosas, vamos a decir, un poco más diferentes o más flexibles de la que estrictamente dice la teoría escrita sobre los libros. Bueno, adelante, señores, adelante, vamos. Por ejemplo, digamos,
una interpretación económica de la época pre-pandemia, digamos hasta el 2019, ¿no? De lo que podría haber estado pasando en la China, ¿no? En la China que yo digo ya excomunista, porque de comunista ya casi no tiene nada. ¿Qué es lo que habría estado pasando hasta un poquito antes de la pandemia? Bueno, ustedes saben que la Revolución China culminó, por lo menos en su etapa más fregada, en 1949, ¿no? 1949. Y de ahí para adelante se dedicaron a, en primer lugar, reconstruir gran parte de las ciudades urbanas que quedaron bastante afectadas por la guerra civil que ellos tuvieron ahí. Entonces, una primera tarea era reconstruir, ¿no? En parte por lo menos. Pero en realidad la gran tarea era comenzar a crecer, vale decir que la economía mejore. Porque realmente, pues, ellos llegaron a unas situaciones económicas miserables, miserables, ¿no? Yo diría que incluso hasta exportaron chinos para disminuir su población y que la situación económica sea más soportable. Entonces, desde fines de 1800, salió mucho migrante chino como trabajador contratado para las grandes obras públicas en los Estados Unidos, porque ya en Estados Unidos faltaba mano de obra para las grandes obras, y pues llegaron chinos, pero por millones, ¿no? Obviamente con sueldos y salarios muy bajos, una mano de obra poco calificada, o sea, toda una situación pues de pobreza, vamos a decir, ¿no? Eh, y entonces, bueno, pues ya de 1950, 1960, 1970, mejoraron en algo su infraestructura económica, como por ejemplo, pues hacer un poquito lo mínimo básico, hacer un poco más de carreteras, más colegios para los niños, y parece que se preocuparon por hacer pues algunas industrias básicas que soporten luego industrias más aplicativas, como por ejemplo textiles, confecciones, y después fabricar productos industriales muy simples, muy baratos, como vasos, vajilla, corta uña, aguja, alfileres, ¿no? O sea, cuestiones mínimas, mínimas, muy básicas, pero eso sí, fabricarlos en gran volumen, para venderlo de preferencia en los países pobres que, bueno, necesitan aguja, necesitan zapatilla barata. Ustedes habrán visto por ahí que en los mercados hay la zapatilla china, ¿no? 7 soles la zapatilla china, ¿no? Algo así como que te gastas 1 sol por día, pero tienes tu zapatilla china nueva. Siempre y cuando no llueva, te dura una semana, pero si llueve, te fregates, ¿no? Pero claro, entonces tienes tabas nuevas a 7 soles, 6 soles incluso, y quien no quiere tener sus tabas nuevas, ¿no? Ya, pero ya pues por 6 soles, por 7 soles tampoco le vas a pedir que con esa zapatilla te vas a tonear, vas a ir a trabajar, vas a jugar fulbito y todavía te va a durar. Ya eso es demasiado, ¿no? Pero por lo menos tener taba nueva por una semana, ¿no? Y si es preferible de moda, ya, eso es negocio, ¿no? Y entonces, pues ya, ustedes ven que los mercados están abarrotados de productos chinos. La mayor parte de ellos todavía son productos que se llaman chuchería, en el sentido que son cosas muy sencillas, muy simples, pero pues se imaginan las toneladas y toneladas que fabrican para venderle a Perú, a Bolivia, a toda Sudamérica, al África,
ahí donde hay pobre, digamos, esos productos chinos salen, porque son de bajo precio, ¿no? Es cierto, por el momento también son de baja calidad, de una vida útil muy corta, prácticamente son usar y botar. Ahí no puedes reparar casi, no. Más caro te sale la reparación, mejor te compras uno nuevo, ¿no? Entonces, digamos, ese mercado es el mercado que ha permitido dar salida a los productos chinos, ¿no? Pero producen tanto que de todas maneras, digamos, aunque el margen de ganancia de ellos sea mínimo, ¿no? Pero ya tienen un margen de ganancia por unidad y por volumen, ya logran acumular cifras importantes que les permiten seguir mejorando, mejor dicho, modernizando su producción. Entonces, después de, creo que durante 20 años, los chinos haber producido y vendido en el mundo corta uñas y agujas, ¿no? Ahí en los micros no han subido chicos que dicen 20 agujas por un sol y te regalan incluso 5 hilos de colores, hasta un dedal, y también te regalan hasta esa maquinita para los que son miopes o ciegos y ensarten su hilo en la aguja, ¿no? Todo por un sol, ¿ah? Todo por un sol, ¿no? Este, Durante décadas los chinos han hecho plata, aunque parezca increíble, vendiendo agujas, alfileres de hilos, pero esa ganancia que han obtenido por cada uno de esos productos unitarios, multiplicado por millones, les ha permitido ya pasar a productos más complejos, superiores. Entonces, por ejemplo, ya ahora zapatilla china, zapato chino. Después, por ejemplo, no sé si ustedes cuando se graduaron en la secundaria fueron a Ripley, a Saga Falabella y se compraron un terno a 80 soles, a 60 soles, ¿no? Algunas veces venía ya con oferta, pues, con tu corbata y tu tabas, entonces ya salías, pero así, 50 soles salías bien a la pincha, un vestido para tu fiesta de promoción, ¿no? Manufactura gracias a la manufactura china, pero ya eso es un grado superior en relación pues al corta uña, a los alfileres, ¿no? Y ahí han acumulado y después ya se dieron cuenta que salieron pues las lucecitas chinas para Navidad, los arbolitos chinos, y ahora, en la última fiesta, ¿no? Hasta la Virgen María china, todo. O sea, ya el niño también es chino, ¿no? O sea, es un modelo de desarrollo muy sofisticado. Han determinado a determinadas provincias, ¿no? Que se dedican todo el año a fabricar, por ejemplo, material religioso. Entonces te hacen pues todas tus figuras religiosas para el cristianismo, para los musulmanes, para los judíos. O sea, en sí los chinos no tienen bandera, te fabrican para todo el mundo, ¿no? Y luego venden esas cosas en masa para todo el mundo. Entonces, en julio, agosto, ya en Lima ya llegaron los nacimientos de moda para las próximas Navidades, ¿no? Y se están innovando y cada vez el producto chino está mejorando significativamente, ¿no? Y esas ganancias lo vuelven a invertir en industrias cada vez más sofisticadas, de mayor valor agregado. Entonces ya cada vez están saliendo, por ejemplo, más bicicletas, motos chinas, ya tienes carro chino, e incluso tienes 4x4 chino, ya puedes panearte con tu 4x4 chino, ¿no? Y ya han entrado, por ejemplo, al rubro camiones, entonces camiones de 3 toneladas, de 5 toneladas, e incluso ya han sacado hasta volquetes de 35, 40 toneladas para el acarreo de minerales, ¿no? Entonces, ya han entrado pues a la senda del desarrollo de productos sofisticados, ¿no? Pero digamos, la característica de producto barato, producto chino barato, ¿qué significa eso en la China? Significa que en promedio los obreros no han mejorado su nivel de vida, se siguen ganando sueldos muy bajos. O sea, todavía la China en promedio es un país pobre. En promedio es más pobre que Perú, los chinos, en promedio.
Pero si ya lo comparas con sus principales ciudades, por ejemplo, con Shanghai, con Guangdong, con Beijing, no, ya la gente de esas provincias ya te lleva ya. Esos están como Nueva York, como Tokio, o sea, ya están los chinos súper ricos. Chinos chéveres están ahí, ¿no? Este, pero en promedio nacional son más pobres que Perú los chinos, ¿no? Entonces, pero esta gente en promedio que ve que sus sueldos allá no aumentan, que su nivel de vida no mejora significativamente, entonces esta gente ya ha comenzado a moverse, ¿no? Obviamente, pues recuerden que son casi como 1.400 millones de chinos. 1.400 millones de chinos. Nosotros no llegamos ni a 33 millones, ¿no? Imagínense, ellos 1.400 millones, ¿ah? Millones. Entonces, pues cuando una sociedad de ese volumen se vuelve conflictiva o comienzan a reclamar sus derechos, obviamente es una cosa pues mayor, ¿no? Muy difícil. Entonces ahí los gobernantes, los líderes tienen que interpretar qué es lo que la gente está queriendo, ¿no? Entonces los chinos ahora ya quieren comer 3 veces al día y quieren comer mejor, o sea, quieren comer carnes, quieren comer lácteos, quieren comer frutas, y eso no alcanza, pues. O sea, allá mismo no producen, no alcanza. Entonces ya los chinos se están poniendo mosca, ¿no? Y quieren también tener pues el nivel de bienestar de Occidente y están presionando, entonces eso es muy peligroso para las autoridades. Entonces tienen que interpretar. Entonces así de esa interpretación sale que los chinos quieren ganar más porque quieren comer, vivir mejor. Entonces ahora el asunto es pues de que la ganancia neta que tenían antes no la pueden reinvertir total, digamos, para hacer nuevos negocios, sino que una parte importante de esa ganancia ahora la tienen que distribuir para que los chinos mejoren su consumo. Entonces, si los chinos comienzan a distribuir parte de la ganancia, claramente que ahora su economía va a crecer mucho menos que en las décadas anteriores, ¿no? Donde los chinos comían lo mismo y si había más ganancia, esa ganancia se invertía, digamos, para hacer más negocio, ¿no? Pero ahora, digamos, dada la presión de sociedades cada vez más grandes, no toda la ganancia se va a reinvertir, sino una parte la tienen que distribuir para que ellos mejoren su consumo, ¿no? Entonces, eso es lo que, digamos, la economía, el economista tiene que estar viendo, ¿no? O sea, en este momento, digamos, la gente acepta tener un mínimo consumo para, digamos, obtener mayor ganancia y con esa ganancia agrandar el negocio, hacer nuevos negocios. ¿Acepta eso? O es que la gente en estos momentos dice, no, 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 ya yo quiero disfrutar también del bienestar, quiero consumir más, pero eso quiere decir que vas a invertir menos, ¿sí? ¿Está bien? No quiero crecer más, no quiero tener industrias espaciales, satelitales, etcétera, porque ahora yo quiero vestir mejor, comer mejor, tener más servicios, etcétera, y eso es más gasto. Entonces, es uno con otro. Entonces, ahí comenzamos por el primer principio de la economía, ¿no? La sociedad también en promedio, algunas veces dice, bueno, lo principal es ahorrar para invertir. Eso quiere decir que tu consumo va a ser bajo y comprimir. Pero eso no tiene que ser eterno. En otro momento, esa misma sociedad puede tomar la decisión. Oye, caramba, yo creo que más conviene, hay más satisfacción si, digamos, comemos mejor, nos divertimos mejor, vamos de vacaciones mejor, y eso es mayor gasto, pero hacia esos rubros, ¿no? Y si, digamos, las sociedades se convencen de que esa es la prioridad número uno, efectivamente, pues habrán actividades
en esos sectores, ¿no? Entonces, y eso hay que estar interpretando año a año, trimestre a trimestre, mes a mes, porque no todo cambia, sino hay un cambio por partes, ¿no? Y entonces hay que estar estimando cuánta gente está implicada en estos cambios para precisamente, digamos, que no interfiera con lo que podría ser la política nacional, ¿no? Y en todo caso, más bien, refuerce con su preocupación uno o dos aspectos concretos que él o ella estuvieran trabajando, ¿no? Y que en el camino pueda converger esa iniciativa privada con la perspectiva estatal para la mejora de las condiciones de vida pues de los ciudadanos, ¿no? Entonces, eso es otra, otra intervención. Adelante, vamos. A ver. Jefferson Villa Magallanes. Adelante, ¿qué preguntas? Jefferson. Adelante, Jefferson, te escuchamos. Como la foquita, creo que ha agarrado su Ferrari y se la ha picado, pero más rápido que apurado. Su compadre Flores lo está esperando por ahí. A ver, ¿qué opina Joshua Rupay Andrew? Sí, profesor. He estado observando este modelado, esta gráfica de demanda versus precio y también veo que ha puesto más variables, ¿no? Que pueden influenciar. Ah, sí. Ajá, Respecto a eso, claro, puede hacerse una regresión múltiple en todo caso, que ya claro. y así comparamos gráficas a ver cuál es la que más se aproxima, ¿no? Perfecto. A ver, vamos a poner acá el ingreso promedio de las personas, ¿no?, que compran este producto. Entonces, vamos a jugar acá para ilustrar. A ver, vamos a correlacionar con dos grupos de consumidores, ¿ya? El ingreso de los consumidores, vamos a poner de los consumidores A, un ratito, ingreso de los consumidores A con el ingreso, vamos a usar esa columna, de los consumidores B. Ya está. Vamos a decir que los consumidores B, su ingreso ha permanecido constante, ¿no? Y vamos a suponer que su ingreso para los fines de estos, mejor dicho, el presupuesto que tienen las personas para comprar estos bienes, lo hayan mantenido a lo largo del tiempo como 100, ¿no? Que eso sea su ingreso para estos fines, ¿no? Entonces, ya está. Esos son los consumidores que tienen un ingreso constante versus
digamos, los consumidores A, que, bueno, inicialmente, vamos a decir que tuvieron también este mismo ingreso, pero que en el tiempo, digamos, han mejorado sus ingresos, ¿no? A una determinada tasa promedio, ¿no? Pero son un grupo diferente, pues, ¿no? Vamos a decir un grupo más progresista. Entonces, dos grupos, ¿ya? Entonces, vamos a decir que el siguiente modelo vamos a hacerlo tal como que la cantidad demandada, cuando ya hablamos de dos o más variables, ¿no? Donde, digamos, estas otras variables usualmente deben contener el precio del producto, pero ya no necesariamente, ¿no? Porque ya no estamos hablando propiamente de la demanda, sino de la cantidad demandada. Entonces ya, uno es el precio del producto, y vamos a hacer el primero con el ingreso del personal B, de los consumidores B, ¿no? Vamos a todavía suponer o estimar que estos tienen una relación lineal tal como A más B, ¿no? Tienen esa forma. Ese es el modelo que vamos a jugar ahora y que va a salir en la hoja 3. Bueno, entonces vamos a jugar con este modelo. Tenemos acá las variables correspondientes. Por el momento, esta columna la tengo que desaparecer porque según Excel las columnas tienen que ser adyacentes. Entonces, ya, simplemente para el cálculo, y acá claro que esto me va a afectar. Un ratito. Ya, me voy a ir con mis datos mejor a la hoja 13 para no tener problemas. Luego me voy a ir a la hoja 13. Ya, y me voy a la hoja 3. Ya está. Entonces, siguiendo las recomendaciones de Excel que dice que las columnas tienen que ser adyacentes, entonces elimino esta. Y ahora sí son adyacentes, ¿eh? Muy bien. Entonces, el resultado va a salir en la hoja 4, ¿no? El resultado va a salir en la hoja 4. Hoja 4. Ya está. Entonces ya. Entonces comenzamos, ¿ah? Vamos a correlacionar Q sub X con P sub X. Ya, esta columna también la tengo que volar porque los datos, las columnas tienen que ser adyacentes para Excel.
Ya, entonces voy a relacionar Q de X en función de P de X de I sub B, ¿no? Entonces comenzamos. Más opciones, complementos, análisis VA, acepto, y voy a datos, análisis de datos, regresión, ya está, introduzco los datos. Entonces, como este es otro arreglo, ya está. Entonces, de 1 a 15, 15, ya está. Ya está, introduje esta matriz columna. Y ahora introduzco la otra matriz de 15 por 2, ¿no? 15 filas, 2 columnas. Entonces, marco. Ya está. Ya introduje. Y ahora ya tengo todos los comandos acá. Y simplemente ya en la hoja 4 me van a salir los resultados. Ya está, hoja 4. Entonces aquí comenzamos. Coeficiente de determinación 0,58, ¿no? Hemos mejorado en relación al otro modelo, que era 0,55, creo, ¿no? Ya está. Luego vemos acá las variables. Acá los coeficientes, miren cómo salen, ¿no? ¿Qué pasa acá? Para la variable ya claro, no hay variación, pues, o sea, como los ingresos han permanecido constantes a lo largo del tiempo, ¿no? Claro, esto es totalmente lógico, ¿no? Tiene que ser, pues acá el coeficiente tiene que ser 0, pues no ha habido variación, pues en los ingresos, se ha mantenido en 100, ¿no? Entonces, la pendiente sigue siendo la misma como la vimos la vez pasada, con el modelo anterior. Entonces, ya. Vamos a llevarnos esto de acá, coeficiente, a la hoja 1, donde estamos, no, ya, a la hoja 3, donde hemos hecho, ¿no? Ya, la hoja 3, este coeficiente de determinación 0,58, y anteriormente, en el modelo anterior, el coeficiente de determinación también fue 58,69. Claro, o sea, en esencia, cuando, como se dice, pues es el mismo, porque está bien, anteriormente no consideramos el ingreso como variable, ahora lo hemos considerado, pero lo hemos considerado constante. Entonces, ¿qué es lo mismo que no haber considerado? ¿No? Y los coeficientes ya está. Entonces, en sí la ecuación
Sale pues a 16.89, 16.89, menos 1.63 P sub X, ¿no es cierto? Ya está. Entonces, si esta función, esta ecuación la comparamos con la ecuación anterior, es la misma, ¿no? Es la misma. Entonces vale decir que, digamos, la variable dependiente se altera si, digamos, una o más variables dependientes o independientes variaran. Pero como el ingreso no ha variado en el tiempo, entonces la cantidad demandada tampoco tendría que haber variado. Entonces, en términos de gráficos, bueno, aquí está, pues no hay variación del ingreso, está 100, 100, ¿no? Y, digamos, lo único que ha variado es en función al precio, ya está, pendiente negativa, ¿no? Lo cual también es aceptable, ¿no? Entonces, ahí tenemos. En el análisis estadístico, bueno, seguimos estando bien, está el F calculado mayor que el F teórico, lo cual está bien, ¿no? Entonces, en términos generales, está bien. Ahora, hagamos el otro caso donde lo que vamos a ver es Q en función de un ingreso que sí varía, ¿no? Entonces, como siempre, del precio del producto, pero ahora del ingreso A, que sí varía. Entonces, ya, este resultado va a salir en la hoja 5. Entonces, en la hoja 5, ya, entonces como las columnas tienen que ser adyacentes, borro esta columna para sacar mi resultado solamente con este ingreso que sí varía en el tiempo. Ya está. Entonces aplico acá el modelo de regresión, opciones, complementos, análisis, datos, análisis, regresión, acepto y ya está. Entonces, la variable dependiente está aquí. Y ahora, esto sí, el precio y el ingreso del grupo A. Esta introducimos esa matriz 15 por 2.
Ya todo lo demás está aceptar. Nuestra hoja 5. Ahora sí, coeficiente de determinación 0,60. Hemos mejorado el coeficiente de determinación. 0,60. Las variables son pertinentes. Y tenemos acá los resultados en términos de coeficientes. Y en ambos casos da pendientes negativas. ¿No? Está X1, la de, digamos, la de P sub X. Y este es el ingreso del grupo A. Entonces, son pendientes negativas. Y por tanto, pues ahora Q sería igual a intercepto 1860 positivo menos 1,5 la variable P sub X y menos 0,15. Bueno, acá un ratito. P de X, ya está. Ingreso del grupo A. Ya está. Y el coeficiente de determinación aquí. %. Aquí era 58%. Aquí hemos mejorado 60%. Hemos mejorado el modelo, ¿no? Introduciendo la variable ingreso. Claro, no ha sido una variación muy significativa. Pero ahora vayamos a ver el gráfico, ¿no? Ya sabemos que las pendientes son negativas en ambos lados. Ahí está, en función al ingreso, la pendiente negativa. ¿Sí? Y también respecto al X1, que es el precio, también es negativa. Ya está, lo principal. Para la interpretación de que, por ejemplo, la relación cantidad-precio usualmente debe ser negativa, es lo más esperado. Pero la relación cantidad-ingreso debería ser usualmente positiva, pero no quita ni es nada malo que sea también negativa, ¿no? En este caso es negativo, ¿no? En el sentido, pues, de que el bien está disminuyendo en su demanda a medida que ese grupo
mantenga un sueldo o un pago, ¿no?, creciente. Y entonces el fenómeno que se produce es que para la gente a mayor ingreso significa cambiar de producto, ¿no? Cambiar de producto. Eso. ¿Alguna otra pregunta, señores? El tiempo se nos ha ido. Ahí se está en la página 5. Ya, a ver. Bueno, comentarios, preguntas. Les pasé el video, los videos que me han pasado de apoyo informático. Ahí está en su correo, les ha llegado ahora mismo. Y ahora también les paso estas hojas de cálculo, ¿no? ¿Preguntas? ¿Aló? ¿No hay preguntas? ¿Comentarios? Muy bien, entonces, damos por terminar la clase para que se ajusten al otro curso. Estamos hoy día increíble, ¿no? Estamos jueves. Ya, estamos jueves, ¿no? Entonces, el martes vamos a hacer unas prácticas solamente demanda y elasticidad, ¿no? Y después de la práctica del jueves, ya vamos a hacer unas clases donde vamos a hacer oferta, demanda y punto de equilibrio, ¿no? O sea, por el momento vamos a hacer demanda y elasticidad. Ejercicios el día jueves, así que entrénense con este modelo estadístico y ya nos vemos el día martes y el jueves es la TC2. Bien, señores, buenos días, gracias por su atención y me despido. Muchas gracias, profesor. Buenos días. Gracias, profesor. Hasta luego. Gracias, profesor. Hasta luego. Harold, buenos días, Gary, buenos días, Luis Villalobos, buenos días, Yang Yao, Buenos días, profesor. buenos días con todos. Entonces, salimos de acá. Marcar salida. Profesor, disculpe, ¿existirá la posibilidad de que pueda pasar el Excel? Sí, Está ahora, realizando. ahorita lo paso, porque si no después ya me olvido. Y ahorita lo paso. Ya, muchas gracias, profesor. Gracias, señor. Ahorita lo paso.